Y en la parte de la práctica va a estar el ingeniero Bacharelo y la ingeniera Di Salvo. Ellos, bueno, van a empezar el viernes con el primer práctico, que es un práctico de repaso. Bien, aquí sigue el programa, que ahora lo vamos a mirar, yo les voy a ir hablando algunos puntos particulares que me gustaría que los tengan en cuenta. Bueno, el horario, ¿sí? Donde vamos a dictar las clases, ¿sí? Bueno, las clases nunca van a ser o teóricas o prácticas, siempre no tenemos así como, bueno, los martes práctica, los miércoles teoría, no. Pueden ser o teóricas o prácticas, pero nosotros les vamos a ir avisando. Por ejemplo, hoy es la introducción y hay teoría, el miércoles también va a haber teoría y el viernes de esta semana va a haber práctica. Acá tienen el cronograma, que por ahí es un cronograma inicial, que por ahí después lo vamos a ir ajustando. Y las comunicaciones, los avisos los vamos a dar por un foro de avisos y después creamos un foro de intercambio que el objeto es por ahí hacer en este foro comentarios generales que puedan servir para todos, no tanto de la forma de horarios y eso lo vamos a hacer en aviso, sino comentarios de la materia. Luego acá aparece el link donde tenemos las videoconferencias. Acá hay bibliografía, ¿sí? Que son PDFs o, en el caso del libro que nosotros habitualmente le llamamos Nilsson. Ahora les voy a hablar un poco de la bibliografía cuando les muestre el programa. Bueno, está el PDF, después también es otro libro que está el PDF y después aparece que es un link, que es un link. Bien, y después van a ir apareciendo las clases, por ejemplo, por semana. En esta semana vamos a tener, en el comienzo de la materia, vamos a ver el hormigón estructural y su empleo en las obras civiles, las acciones que tenemos que tener en cuenta para el diseño de estructuras y, bueno, va a ser un repaso sobre la resolución estática. Bien, ahora les voy a mostrar el programa de la materia y les voy a ir diciendo algunas cositas que por ahí son de interés. Una cosa que ustedes ya estarán viendo es que yo vivo sobre una avenida y bueno, y acá siempre hay bastante ruido de vehículos. Si no me escuchan, otra cosa, que tampoco tengo una buena internet y después voy a pasar mi número de teléfono para que si se corta y yo no me doy cuenta, ustedes me puedan avisar. Bien, ¿hasta ahora van escuchando bien? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Bien, con respecto a la materia, bueno, ustedes ya saben, es una materia que está en el segundo cuatrimestre de cuarto año en el programa y la carga horaria es de 8 horas semanales, ¿sí? Esta materia, yo subrayé lo que por ahí es más interesante. Después ustedes pueden tener acceso y leerlo todo. Entonces, la materia hormigón 1 está dentro del grupo de las tecnológicas aplicadas y el objetivo establecido en esta área del conocimiento es lograr la transferencia de la formación científica, que es la que han adquirido ustedes en los primeros años de la carrera, ya a una fase de diseño, proyecto y cálculo, y en este caso particular va a ser de estructuras de hormigón. Este es el objetivo general, pero bueno, básicamente es eso. Las materias que tienen que tener son las estabilidades, ¿sí?
y también conocimientos del material hormigón. Bien, acá el contenido mínimo que se pretende en esta materia es que ustedes puedan diseñar estructuras de hormigón armado y hacer una composición entre lo que serían las losas, las vigas y los pórticos. O sea, losas, vigas y columnas. En esta materia vamos a llegar hasta acá y no vamos a llegar a fundar a estas estructuras. Las fundaciones las vamos a ver en hormigón 2. Después, como objetivo, ¿cuál sería el objetivo de esta materia? Bueno, el objetivo por ahí fundamental es diseñar estructuras, ¿sí? Y para eso, como los objetivos que se necesitan desarrollar es, por ejemplo, tener la capacidad para adecuar cualquier problema estructural real y llevarlo a un modelo físico, ¿sí? Y obviamente aplicar reglamentos. Eso es básicamente en lo que vamos a trabajar. Y el programa, ¿sí? Yo no se lo voy a leer todo, pero más o menos le voy a decir qué es lo que vamos a ver. En esta semana vamos a tener lo que se llama la introducción al hormigón armado. Vamos a ver en qué se usa el hormigón armado, hoy vamos a ver un poco de la historia, vamos a ver las acciones que hay que tener en cuenta, el material hormigón, el material acero. En la unidad 2 vamos a ver el hormigón armado como material compuesto, ¿sí? Entonces, para que exista el hormigón armado, es muy importante el tema de la adherencia. Entonces, en la segunda unidad ya vamos a empezar a hablar sobre este tema tan importante que es la adherencia, porque sin ella no existiría el hormigón armado. Después vamos a tener la unidad 3, donde vamos a ver el comportamiento bajo carga de las estructuras de hormigón armado y vamos a tener en cuenta las acciones, ¿sí? Los análisis de carga, los requisitos de durabilidad. Y esto sería como, las 3 primeras bolillas serían como lo mínimo que tenemos que saber para luego sí empezar con el dimensionado a distintos esfuerzos. Y vamos a empezar con esfuerzos de flexión y el esfuerzo flexión sola y esfuerzo flexión combinado con un esfuerzo axial. Luego vamos a ver el esfuerzo de corte, ¿sí? Posteriormente, el esfuerzo de torsión. Y el último esfuerzo que vamos a ver va a ser el esfuerzo de compresión. Una vez que hemos analizado todos los esfuerzos, ¿sí? Vamos a estudiar estos esfuerzos que hemos analizado en las bolillas anteriores, los estudiamos con cargas de rotura, con materiales trabajando en estados últimos. Y luego en la unidad 8, vamos a ver cómo se comportan las estructuras en estados de servicio, o sea, con cargas reales, no con cargas mayoradas. Entonces, acá en la unidad 8 lo que vamos a ver va a ser deformaciones, fisuraciones. Luego, en la unidad 9, aparece una unidad que es entramados estructurales, pautas de diseño y directivas de armado. Esta unidad no se ve como tal, no vamos a decir un día, bueno, hoy vamos a ver la unidad 9, sino que esta unidad se va viendo a medida que vamos viendo las unidades a partir de la 4, donde empieza el dimensionado a flexión. Vamos a ver el dimensionado a flexión y cómo vamos, las directivas de armado, ¿sí? Cómo vamos a poner la armadura,
para tomar estos esfuerzos. Lo mismo va a ser con corte, con torsión y con compresión. Y entonces, acá con esto terminaríamos la materia. Bueno, creo que es una materia que tiene todas las cualidades para que sea una materia que les guste a ustedes, ¿no? Porque, bueno, si están estudiando ingeniería, calculo que esta materia es muy posible que les guste bastante. Con respecto a la bibliografía, bien, yo no sé si ustedes saben, pero calculo que sí, nosotros tenemos un reglamento en hormigón que se basa en una normativa americana, entonces, que es el ASI 318. Entonces, nuestra bibliografía también es americana. Hay bibliografía en inglés, pero también hay bibliografía que está en castellano, está traducida. Entonces, nosotros trabajamos habitualmente con, bueno, el libro este que le mostré que estaba en la plataforma, que es, nosotros lo conocemos, nosotros siempre decimos Nilsson, pero en realidad se llama Diseños de estructura de concreto, pero este libro está en castellano y es de la edición 12, que es el que tenemos el PDF. Pero también está una edición posterior que está en inglés y, bueno, tiene algunos agregados, pero básicamente es el mismo libro. Este también creo que tenemos un PDF, después voy a ver si lo subo. Después tenemos otro libro que también solemos usar, que es, que nosotros lo conocemos como Nawi, ¿sí? Y tenemos PDF, después lo voy a subir, y tenemos otro libro que que lo conocemos como MacGregor, y bueno, estos libros están en inglés, pero es como un inglés técnico y bastante sencillo de poder entender. Obviamente que esto sería un refuerzo en la bibliografía porque nosotros les vamos a ir dando los apuntes para que ustedes puedan estudiar así bibliografía, material en castellano. Después hay otros libros que son interesantes. Por ejemplo, están los libros Leonhard. Y dentro de los libros Leonhard hay, creo que son 6 tomos, pero los más usados es el 1, el 2, el 3 y el 4. El 3 particularmente, y que yo se los puse ahí en la plataforma, se trata de todo lo que tiene muchísimo sobre armado. Y es bueno porque no en todos los libros aparecen detalles de armadura. Y después, bueno, tenemos los reglamentos, estos reglamentos que sería el CIRSOC 201, que es el reglamento argentino de estructuras de hormigón. Este CIRSOC uno lo puede bajar, o sea, está en la plataforma, pero si ustedes quieren lo pueden bajar de esta página y después, bueno, yo se las voy a mostrar más adelante. También tenemos el CIRSOC 101, que es el reglamento argentino de cargas permanentes, el CIRSOC 102, que es el reglamento argentino para el viento, y bueno, el 103, que es para las cargas sísmicas, y básicamente nos vamos a mover con estos reglamentos. Y bueno, y aparecen revistas que yo ahí puse algunas direcciones, revistas importantes para ir leyendo algo sobre esto. Una buena revista es la que ofrece la AIE. Bueno, esto ya más o menos lo dijimos. Y ahora vamos a ver un poco a ver, esta parte que sería la parte que
les puede interesar. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer para organizarnos en el sistema de la cursada? Esta cursada, cuando nosotros la damos presencialmente, habitualmente tiene dos parciales, ¿sí? ¿Qué pasa? Al estar así a distancia, se hace muy largo la toma del primer parcial y muchas veces veíamos como que es una dificultad si ustedes no toman la materia, o sea, no empiezan a estudiar la materia de entrada. Entonces, por eso en este momento que estamos desde esta forma, que es la virtualidad, nosotros evaluamos esta materia en 3 partes, o sea, tomamos 3 parciales. Cada parcial tiene su recuperatorio. Y luego, con eso se tiene cursada la materia. Pero hay un requisito que es un trabajo práctico integrador. Y este trabajo práctico integrador no se lo toma como condición para aprobar la materia, pero sí es un trabajo que lo tienen que hacer antes de rendir el final. O sea, para rendir el final tienen que tener aprobado el trabajo práctico integrador. Y este trabajo práctico integrador es, ¿en qué consiste? Consiste en la resolución de una estructura, por ejemplo, que tenga una planta baja y primer piso, o sea que serían 2 losas. Es un trabajo pequeño, ¿no es cierto? Pero tiene mucho valor porque, ¿qué pasa? Como ustedes vieron en el programa, nosotros tomamos, por ejemplo, una parte donde estudiamos al hormigón y luego al hormigón armado, al material hormigón armado, y luego vamos estudiando la flexión, el corte, la torsión, la compresión, todo por separado. Entonces, en este trabajo práctico, lo que se logra es que esos conocimientos que por ahí uno no los juntó, bueno, ahora uno los pueda llegar a juntar. Eso es lo que tiene de bueno. Y bueno, después no sé si ustedes me quieren hacer una pregunta con respecto a esto, y si no, ya les voy a presentar un poco el PowerPoint de la clase de hoy y vamos a empezar a hablar sobre eso. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profe, Sí. ¿se escucha bien? Sí. Lo que te quería preguntar es si podrías matricular, bueno, entre ellas estoy yo, a los que todavía no dimos materiales en construcción, porque, por ejemplo, yo lo voy a dar ahora a fines de agosto, pero no Sí. me han contestado todavía de la Facu. Bueno, miren, yo he recibido algunos correos la semana pasada y en estos correos que he recibido, a los chicos que me pidieron, yo los he matriculado. Lo que pasa que, bueno, como no los conocía, si no me han escrito, tampoco los he matriculado. Pero yo no tengo ningún problema, me tendrían que escribir y no tengo problema en matricularlos hasta que su situación se arregle. Bueno, gracias. Después te mando un mail entonces. Sí, mandame un mail. ¿Tienen mi correo? No, pero si no se los pido. Bueno, para mi correo, si quieren para tomar nota, es, a ver si está escrito por algún lado. No lo tengo escrito acá, pero mi correo es, a ver, espérate que te hablo el correo y es más fácil para que lo puedan anotar.
¿Sí? ¿Lo ven? Sí, se ve, gracias. Bien. Lo dijo un ratito, claudia.viviana.dietrich@gmail.com. Todos los que no están inscritos me mandan un correo y yo trato de matricularlos. Hay un alumno que yo le mandé la dirección porque no lo pude matricular. Entonces, ese alumno, bueno, que se siga conectando con la dirección y voy a ver después si hablo con la gente de Ducom y me ayudan a matricularlo. Bien. Entonces, vamos a empezar un poco a ver la clase de hoy. Cualquier cosa que ustedes quieran ir preguntando o agregando, la clase de hoy es una clase donde vamos a ver en qué se usa las estructuras de hormigón armado, un poco vamos a ver la parte de la historia del hormigón, los hitos fundamentales en el hormigón. Vamos a hablar un poco también sobre la normativa. Son temas que no van a tener dificultad en entenderlo, o sea, porque es como un cuento, no hay nada que me haga parecer que no lo van a poder entender. Es más, esta clase hasta se las podría haber dejado grabada, pero la verdad que por ahí me gusta que ustedes participen o poder tener un contacto con ustedes. Pero bueno, es una clase muy sencilla y si ustedes quieren hacer algún comentario, no tienen más que decirlo, Ustedes me interrumpen y lo vemos, no hay ningún problema. Me encanta que sea una clase participativa, así no hablo yo todo como un loro, Así que si ustedes quieren comentar algo, está buenísimo. Y por ahí, si yo no me detengo mucho en nombres y eso, ustedes lo que pueden hacer en base a esto es, hoy en día con la posibilidad de tener internet, uno puede googlear si le interesa algo y tener el conocimiento de esto, acceder al conocimiento de esto, ¿sí? Bueno, en principio, y acá ya, como ven, les dejo algunas direcciones. Hablarles del hormigón, ¿no es cierto? Ustedes ya esto lo saben, que el hormigón es un material que se utiliza muchísimo en las construcciones en la actualidad, que se ha utilizado también en tiempos anteriores, incluso el hormigón se usó como material antes de que exista el cemento como tal, ¿sí? Los romanos utilizaban puzolanas, que serían como cementos naturales, y realizaban obras de hormigón. Y como la tecnología ha ido evolucionando, el hormigón es un material que se va a seguir usando en el futuro. No hay nada que uno avisore como que el hormigón va a dejar de existir. Al contrario, ¿sí? Es un material que se va ayornando a las necesidades y que va a existir en la historia de la humanidad en el futuro. ¿Cuáles son las obras que en este momento serían como las obras que miran los ingenieros con respecto al hormigón? Bueno, en este momento vieron que es interesante ver cuáles son los edificios que el hombre logra hacerlos de mayor altura. Y para eso yo acá les dejé una página. Ustedes entren, si esta página los lleva a otra, vayan. Los edificios más altos en este momento se están haciendo en Dubái, en China. Y, por ejemplo, acá les presento este edificio que ya está construido, el Burj Khalifa. Es un edificio de unos 800 metros, no sé exactamente, pero bueno, ronda en ese orden, 800 metros de altura. Y en la actualidad
no va a ser el más alto porque lo está desbancando otro edificio que también se está construyendo en Dubái, que es que le estoy dejando la foto acá. Es un edificio que se preveía que podía llegar a estar listo para el año 2000, pero se atrasó la construcción, siempre se atrasan, este también se atrasó 2 o 3 años y va a estar listo para este año o para el año que viene, y es un edificio que va a superar los 1000 metros de altura. Eso en cuanto a edificios. Si vemos puentes, también la idea es hacer los puentes más largos. ¿Y en cuánto andan? ¿En cuántos metros andan estos puentes? Aproximadamente los puentes más largos andan alrededor de los 600 metros y tienen este puente que se llama Puente Atlántico, que es un puente que está construido, ¿sí? Se terminó en el año 19, está construido en el Canal de Panamá. Es un puente de 75 metros de altura y eso es para que puedan pasar barcos. Y generalmente estos puentes de semejante tamaño se hacen de acero, pero como este canal es un ambiente muy agresivo, un ambiente marítimo agresivo, pensaron que era mejor construirlo de hormigón y bueno, quedó este puente. ¿Sí? Que en este momento se lo mira, es un puente pretensado y bueno, se lo mira como un hito porque, ya les digo, es en este momento el puente más largo del mundo. Pero vamos a hablar del hormigón del hormigón armado en general, y sacando estas mega obras que hemos visto recién, el hormigón armado sirve para realizar estructuras que sirvan para viviendas residenciales, como es el caso, ¿sí? Esto es en Olavarría. Acá también otra estructura de Olavarría que se hace de hormigón para viviendas, ¿sí? Esto es un edificio de viviendas. Pero también el hormigón se lo utiliza en edificios comerciales, en edificios industriales. Esto, por ejemplo, es la estructura de hormigón con una cubierta de hormigón plegado, un techo plegado, que es la terminal de Olavarría. También el hormigón armado se lo utiliza en vías de comunicación, en este caso en puentes. Este puente es un puente en arco de la ciudad de Olavarría que está sobre la avenida Colón, ¿sí? Bueno, acá tenemos en estructura el hormigón utilizado, por ejemplo, en una estructura que alberga oficinas de atención al público. En este caso es una cubierta para el Palacio Municipal acá en Olavarría. Edificios industriales, ¿sí? Esta es una planta de cemento. Acá tenemos el enfriador, acá tenemos un silo, ¿sí? Para el acopio de materiales. También, bueno, seguimos con plantas industriales, puentes. Este puente es un puente que está sobre un puente de hormigón pretensado. Esta es una tecnología de hormigón pretensado, un puente que se encuentra sobre la ruta 226, ¿sí? Más estructuras de hormigón. Estas son estructuras que se encuentran en un ambiente marítimo. Esto es en la zona de la costa bonaerense argentina, y también para residenciales. También el hormigón es muy utilizado dentro de la ingeniería sanitaria
para toda la construcción de reactores, como pueden ser sedimentadores, cámaras de aireación. Bueno, eso lo vamos a ir viendo el año que viene, si Dios quiere, en ingeniería sanitaria, pero bueno, el hormigón también se utiliza para eso, se utiliza también en obras para generar energía, empresas, en torres eólicas. Acá tenemos los edificios por ahí más altos de la República Argentina, que se encuentran en la zona de Puerto Madero, en Buenos Aires, que generalmente estos edificios son edificios residenciales y algunos para oficinas. Tenemos este edificio que es un poco como un hito en lo que es la ingeniería en Argentina, que es la Torre del Faro. Esta torre se ubica en Puerto Madero, que es Puerto Madero es un barrio de la ciudad de Buenos Aires que se comienza a desarrollar a partir del año 2000 y bueno, ahora hay muchísimos edificios nuevos en ese sector. Este es uno de los primeros edificios. Fíjense, tiene una altura de 170 metros. Fíjense que recién hablábamos que el más alto del mundo pasaba los 1000 metros. Este es un edificio de 170 metros que tiene una esbeltez de 10. Esbeltez es la relación entre la altura del edificio y el lado más chico de la planta. Quiere decir que el lado más chico de la planta mide 17 metros. Es un edificio esbelto, ¿no es cierto? Y la estructura que tiene este edificio se la llama estructura tubo en tubo, o sea, lo que resiste las acciones a las que está sometido este edificio es un tubo interior, que es por donde baja la circulación vertical, la caja de los ascensores, y un tubo exterior, que es un tubo, que es lo que se ve acá, que es un tubo que tiene huecos, que sería lo que va a hacer las ventanas. Pero todo, o sea, esto que vemos acá no son paredes de mampuesto, sino que son paredes de hormigón armado. Y bueno, en este caso, este edificio se construyó en Buenos Aires con un hormigón de calidad H47. Este hormigón H47 no está clasificado en nuestra nueva norma. Vieron que después van a ver, pero nuestra nueva norma siempre tiene hormigones que son múltiplos de 5, ¿no es cierto? Y después eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Quizá ustedes ya lo vieron en hormigón, pero este H47 para nuestra nueva norma sería un H50. Bueno, en Puerto Madero también tenemos este edificio, que es el edificio que se lo conoce como la Torre YPF, que es un entrepiso, es un edificio cuya estructura está formado por losas que apoyan en columnas. Son entrepisos que se los conoce con el nombre de entrepisos sin viga, muy, muy bonitos. Acá tenemos edificios en Mar del Plata, ¿sí?, donde vemos una construcción de losas con viguetas y una parte en voladizo con hormigón armado. Todo esto lo vamos a ir viendo. Después el hormigón, que también se utiliza para depósitos. En este caso, este es un hormigón que se ha colocado in situ, y en este caso es otro depósito, pero el hormigón es un hormigón que ha sido colado, ¿sí? Ha sido armado en otro lado y luego montado en este lugar, ¿sí? Hormigón prefabricado. Bueno, después seguimos con estructuras. Las estructuras por ahí que más llaman la atención son estructuras que están en Puerto Madero. En este caso
tenemos este edificio y fíjense, esta losa está en voladizo, este voladizo tiene 10 metros de altura, y de longitud, y para tener 10 metros de longitud tiene que tener una altura, un espesor de casi 1 metro, de 90 centímetros. Después tenemos entrepisos, como vemos acá, 5 columnas con luces libres de 8 metros. Este también es un edificio que está en Puerto Madero, que se llama Puerto Madero Office. Está enfrente del río, es un edificio muy lindo. Después también el hormigón puesto en estructuras portuarias, ¿sí? Acá tenemos los elevadores hechos de hormigón, acá un muelle hecho en hormigón. Bien, entonces, como hemos visto recién, el hormigón es un material que se utiliza para realizar distintas obras, ¿sí? Obviamente obras que las tiene que realizar, las tiene que proyectar un ingeniero civil. Y estas obras, ¿sí?, por más que sean de diferentes características, se caracterizan porque todas están compuestas por elementos que los podemos clasificar en 3: lineales, superficiales y macizos, o en bloques. ¿Y cuáles son estos elementos? Miren, lo vemos acá en una estructura. Nosotros tenemos elementos lineales, como pueden ser las vigas, las columnas, donde la longitud, ¿sí?, de ellas es mucho más grande que lo que serían las otras dos medidas, tanto las columnas como las vigas. Después tenemos elementos superficiales. ¿Cuáles son? Y los elementos superficiales pueden ser acá los tabiques, ¿sí?, donde dos de las dimensiones son muy grandes con respecto al espesor, los tabiques, las losas. Y por último tenemos los elementos volumétricos, que son generalmente los elementos que van a formar las fundaciones de estas estructuras. Ahora bien, todos estos elementos, las columnas con las vigas, con las losas, ¿sí?, se tienen que estructurar, se tienen que poner de la mejor manera para lograr que se arme la estructura. Y eso es lo que se llama la composición estructural, es la combinación de estos elementos. Entonces, cuando hablamos de estructura, yo se los voy a leer cómo podríamos decir qué es una estructura y qué es componer una estructura. Entonces, la estructura es el conjunto de los elementos de una construcción que dan forma a la misma y que permiten tomar las cargas y trasladarlas hasta el suelo. La estructura, ese es el objetivo de la estructura, dar forma a la construcción y tomar las cargas y trasladarlas hasta el suelo. Y componer una estructura significa, a través de estos elementos que estamos viendo, formarla para que cumplan esa función que hemos visto recién. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, como ven, esto es algo que creo que todos sabíamos. Ustedes no desconocían esto. El hormigón es un material que tiene múltiples posibilidades de uso. ¿Y qué es el hormigón? Bueno, ustedes también lo saben. El hormigón, como dice acá, es una pasta de cemento y agua que tiene agregados finos y gruesos y que también puede contener aditivos químicos o adiciones minerales pulverolentas. ¿Qué se quiere? ¿Qué se espera del hormigón? Y que cuando esté fresco sea cohesivo y que tenga trabajabilidad,
y que cuando esté duro sea resistente. ¿A qué se llama hormigón estructural? El hormigón estructural es el hormigón que lo vamos a usar para realizar una estructura. Eso es el hormigón estructural. Y este hormigón estructural puede ser simple o puede ser armado. Hormigón simple, ¿cuál es? ¿Es solo hormigón? Puede ser solo hormigón, pero también puede ser hormigón que tenga algo de acero, pero que no llegue a tener la cuantía o la cantidad mínima de acero que la reglamenta la normativa. A eso se lo llama hormigón simple. Entonces, puede ser un hormigón simple y sin embargo tener armadura. O puede ser un hormigón simple que no tenga nada de armadura. Y después tenemos el hormigón armado. Dentro del hormigón armado tenemos el que realmente se conoce con el nombre de hormigón armado, que es el hormigón y el acero, y la cantidad de acero igual o mayor que la cantidad mínima establecida en el reglamento. Y hay otro hormigón que también es un hormigón armado y es el hormigón pretensado. Este hormigón pretensado es el hormigón en el que al acero se lo tracciona antes de cargarlo. Entonces, eso es el hormigón pretensado. Nosotros en hormigón 1 no vamos a ver hormigón pretensado, pero sí vamos a ver hormigón pretensado en hormigón 2. Entonces, cuando utilizamos hormigón, que como vimos es un material que se utiliza muchísimo, ¿qué ventajas vamos a tener en una estructura al utilizar este material? Fundamentalmente es el bajo costo, ¿sí? El hormigón es un material económico. ¿Por qué es económico? Porque está compuesto de materiales que se encuentran, que se pueden encontrar en las cercanías de casi todos los lugares donde se tenga que construir. Entonces, por eso hace que sea económico. Es un material que tiene un buen comportamiento ante los esfuerzos de compresión, pero sin embargo no es bueno para tomar esfuerzos de tracción. Por eso es que se necesita tener acero para que tome esfuerzos de tracción. Y el acero también es bueno para tomar esfuerzos de tracción y de compresión, pero es más caro que el hormigón. Por eso es que se utiliza hormigón armado y se tiene los beneficios del acero para que tome la tracción y el hormigón como material económico. Acá vemos, por ejemplo, en estas curvas donde aparecen las deformaciones y las tensiones, fíjense, un hormigón, ¿sí?, que sometido a una carga rápida ¿a qué llamamos? A la carga que podríamos tener en un ensayo a compresión. Y carga lenta, ¿a qué llamamos? A la carga real que ocurre en una edificación, en una construcción. Entonces, fíjense ustedes que la escala de las tensiones del hormigón es aproximadamente un 10% menor que la escala de las tensiones que puede llegar a tomar el acero. ¿Ven? La curva A son las tensiones que toma el acero para estas deformaciones. Bien, entonces, las ventajas, otras ventajas. Dijimos que el hormigón es un material económico. Otra ventaja es que es fácilmente moldeable. Entonces, uno
puede realizar con él distintas formas como losas, vigas, columnas, arcos, cáscaras. ¿Vieron esa lámina plegada que les mostré acá de la terminal? Bueno, uno puede realizar diferentes formas. Otra gran ventaja es que el acero y el hormigón tienen coeficientes de dilatación térmica que son aproximadamente iguales. Entonces, ante la variación térmica, ¿qué pasa? Las dilataciones y la contracción del material son las mismas o muy próximas, entonces no se producen tensiones entre ellos. Y esto es una gran ventaja. Otra ventaja es que el acero está protegido de la oxidación, ¿sí? Y con las consecuencias que trae que el acero se oxide, está protegido por el hormigón. ¿Vieron cuando yo les hablé de ese puente más largo del mundo que está en un ambiente agresivo? Bueno, se prefirió hacerlo de hormigón armado justamente porque esta es una de las ventajas que tiene el hormigón, proteger al acero de la oxidación. Después, las estructuras de hormigón armado generalmente son estructuras hiperestáticas. Entonces, al ser hiperestáticas, estas estructuras, ¿qué hace? Poseen un grado de seguridad elevado. Por ejemplo, acá se ve poquito, pero vamos a ver. Supónganse que esto es una viga. Es una viga que está empotrada en sus extremos, ¿sí? O sea, tiene un empotramiento. Este empotramiento puede venir porque hay un nudo entre la viga y la columna, o puede ser un empotramiento debido a que se trate de un elemento continuo. La cuestión es que, por ejemplo, si este momento negativo en los apoyos es muy grande y se produce una disminución de la capacidad para tomar la carga en ese punto, ¿sí? Porque se empieza a fisurar, porque no está calculada la sección para tomar ese momento elevado, porque se la calculó con un momento más bajo. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a armar unas rótulas, ¿sí? En el hormigón al armarse unas rótulas, va a disminuir el momento ese del apoyo y se va a aumentar el momento del tramo un poco, que quizá el tramo esté preparado para tomar más esfuerzos. Entonces, esto es algo positivo que tienen las estructuras de hormigón. La posibilidad que sean hiperestáticas y que se puedan redistribuir los esfuerzos. Eso es muy importante. Después, otra de las ventajas que tiene es que estas estructuras, ¿sí? Presentan una ductilidad. ¿Qué es eso? Bueno, yo les voy a mostrar algo que vamos a ver mucho con el tiempo, pero en principio les voy a mostrar algo. Este diagrama es un diagrama que se llama momento, ¿sí? Momento, solicitación de momento flector, curvatura. Esto que vemos acá, ¿sí? Es un sector de una viga. Esa viga, al estar sometida a un momento, ¿sí? Se va a deformar, entonces se va a curvar un poquito. Y el ángulo phi, ¿sí? que se produce al flexionarse esa viga, se lo llama ángulo de curvatura. Bueno, ¿cuál es el tema? A medida que se va aumentando el momento, este ángulo de curvatura, ¿ven? Va creciendo, y va creciendo de esta forma. Ahora bien, cuando llega el punto donde el acero entra en fluencia, el acero
¿cuándo entra en fluencia? Un acero entra en fluencia cuando la deformación es aproximadamente del 2 por 1000. Entonces, cuando entra en fluencia el acero, fíjense que el momento no aumenta mucho y sin embargo las deformaciones sí aumentan mucho. Entonces, a esta parte, ¿sí? Esta parte de las deformaciones nos da una idea de la ductibilidad que tiene la pieza. O sea, ¿qué quiere decir? La pieza antes de romperse se va a deformar bastante, ¿eh? Y eso es algo conveniente. ¿Por qué? Porque en el caso que nosotros tengamos una estructura y veamos que esta estructura se está deformando, vamos a tener un tiempo necesario para apuntalar esa estructura y tomar recaudos para que esa estructura no llegue a fallar, ¿sí? O sea, la estructura de hormigón tienen generalmente un comportamiento dúctil, o sea que se van a tener una falla con un cierto aviso, a diferencia de lo que sería una rotura frágil. Esto después lo vamos a ver con más detenimiento porque dentro del hormigón también hay esfuerzos que llevan a roturas con menos aviso. Y otra ventaja que tiene, que son estructuras que no necesitan mucho mantenimiento durante su época de servicio, aunque sí necesitan mantenimiento. O sea, que requieran poco mantenimiento no quiere decir que no necesiten mantenimiento, porque desgraciadamente hace muy poco, y después en las clases siguientes vamos a hablar del tema, hemos tenido la desgracia de que se han perdido muchas vidas por la caída de un edificio que justamente lo que le estaba faltando era mantenimiento. Otra cosa, otra ventaja que tienen estas estructuras es que tienen una resistencia elevada al fuego, ¿sí? O sea, aguantan fuegos moderados y la estructura después se puede recuperar sin sufrir grandes daños. Bien, recién les hablé de todas las ventajas que tienen esta estructura y lo bueno que está elegir estructuras de hormigón, pero también tienen algunas desventajas. ¿Cuál es la desventaja fundamental? Es esta, el peso propio elevado. Son estructuras que pesan más o menos 2.400 kilos por metro cúbico. O sea, el metro cúbico de hormigón pesa eso. Y es una estructura pesada. Otra desventaja es que no tiene un reducido aislamiento térmico. No tienen aislamiento térmico. Otra desventaja es que es muy dificultoso cuando hay que hacer modificaciones, ¿sí? O demoler estas estructuras. Las modificaciones o las demoliciones son problemáticas. Y la otra desventaja es que tienen fenómenos reológicos como son la fluencia y la retracción de fragua. Bien, ¿vamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ¿tienen algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que quieran decir? No. Bueno, bien. Seguimos un poquito. Hoy en día, como dije antes, la tecnología de hormigón ha hecho que sea muy fácil conseguir hormigones de resistencias, por ejemplo, hasta de 60 megapascales. Ustedes me dirán, no, pero hay de mayores resistencias. Sí, hay de mayores resistencias, pero, o sea, por ejemplo, en Buenos Aires
uno puede llegar a conseguir fácilmente un hormigón de 60 megapascales. Los hormigones con los que se elaboran hoy nuestras estructuras generalmente son hormigones elaborados que, bueno, se elaboran en planta o se elaboran en una planta que está en la obra y se colocan, que puede ser que se coloquen por medio de balde, como vemos acá en esta figura, pero también puede ser por medio de bombas, hormigones autocompactantes. O sea, los hormigones, como dice acá, hoy en día se están haciendo a medida. Pero, ¿cómo empieza la historia del hormigón? Bueno, la historia del hormigón empieza, como les dije, antes de que empiece el cemento, antes de que exista el cemento. Entonces, empieza con los romanos que se quedaban asombrados porque construían con esto que se llaman los cementos naturales, que son las puzolanas, y veían que podían lograr que se endurecieran aún bajo el agua. Entonces, bueno, acá hace referencia a Vitruvius, que era un constructor, alguien que construía en la época de los romanos, que él decía que se asombraba de esto, ¿sí? que fueran estos materiales tomaran resistencia aún bajo agua. Y fíjense que en el año 120 después de Cristo se hace una obra que hoy en día está en pie, que es el Panteón de Roma, el Panteón que se lo conoce como Panteón de Agripa, que es esta estructura que vemos acá, esta es una foto real, ¿sí? Donde aparece una cúpula inmensa, que ahora en la diapositiva que viene dice su tamaño, pero creo que es como de 40 y pico de metros. Esta cúpula, como ven, está sostenida por paredes inmensas. ¿Para qué? Para contener todos esos esfuerzos horizontales que tiene la cúpula, y es una estructura que tiene una altura también bastante grande para la época. Fíjense, en el año 120, es una estructura, fíjense, de 15 pisos más o menos, o sea, vamos a ponerlo por 3, 45 metros más o menos de altura, tiene un diámetro de 43 metros la cúpula y, bueno, que está apoyada sobre un cilindro, ¿sí? Bien, fíjense, 5 metros mide las paredes de ese cilindro para contener, obviamente, los esfuerzos horizontales. ¿Y qué pasa? Se hizo de hormigón la cúpula, pero con agregados livianos, y se utilizaron 6 tipos de agregados. Entonces, la parte de más arriba eran agregados más livianos y la parte de más abajo agregados más pesados. Y en la parte superior de la cúpula tiene un lucernario de 9 metros de diámetro, que sería este. Es una obra hermosa, ojalá que tengan la suerte de poder irla a visitar. Bien. Eso en el año, fíjense, 120 después de Cristo. Pero ¿qué pasa? Recién en el año 1824, ¿sí? 1824 es que en Inglaterra aparece un constructor de apellido Aspin y es el que desarrolla el cemento Portland, ¿sí? Que se llama así Portland porque hay una parte de Inglaterra que es Portland, que tiene unas piedras y esas piedras tienen una tonalidad similar al cemento que hizo este constructor. Ahora bien, la primera fábrica de hormigón es una fábrica alemana del año 1855. El hormigón no es un material que sea muy lejano en el tiempo.
1855 aparece la primera fábrica de hormigón, de cemento. En 1861 hay un señor que es jardinero, que es francés, y empieza a hacer macetas. Primero hacía macetas con cemento, con un mortero, y veía que estas macetas se rompían. Entonces, para contener las tracciones que le producía el peso de la tierra, no tiene mejor idea que ponerle una armadura de alambre, de un material de acero. Entonces ahí empieza el hormigón armado. Pero este hombre todo lo hace en forma intuitiva. Entonces, después de la maceta también hace tubos, hace placas, hace puentes, pero nunca con un conocimiento del comportamiento, sino todo en forma intuitiva. Eso, fíjense, que es año 1860. Recién en el año 1900, ¿sí?, principios del siglo pasado, es que se empieza a hablar del hormigón armado tal como sería que lo estamos conociendo hoy en día, o sea, con conocimientos del funcionamiento del material. Y entonces, las primeras bases para el diseño del hormigón armado se empiezan a sentar a partir de este siglo, o sea, del siglo pasado, del año 1900, y vienen de la mano de lo que sería la escuela alemana. Y hay el que inicia esta teoría es un científico llamado Koenen, que no es de los más conocidos, pero este señor trabajaba, ¿sí?, con un sucesor de él, que es Morse, y la teoría de Morse es una teoría que nosotros la vamos a estudiar hoy en día. Entonces, los fundamentos de la teoría para el cálculo del hormigón armado salen del año 1900. ¿Pero qué pasó? Cuando se empezó a conocer la teoría y se empezaron a realizar las estructuras, se veían que estas estructuras tenían muchas fisuras. A medida que iba aumentando el tamaño de las piezas, se fisuraban un montón. Entonces, medio como que se tenía miedo, se dejaba un poco de usar el hormigón por la fisuración. Hasta que en el año 24, Freycinet, que nosotros lo vamos a ver en hormigón pretensado, utiliza el pretensado. O sea, ¿qué hace? Le da tracción al acero antes de someter a carga la estructura. Entonces, al acero estar traccionado, hace que el hormigón se comprima antes de ponerle la carga. Entonces, este hormigón que está comprimido, al actuar sobre él cargas que producirían tracción, bueno, va a tardar más en empezar a aparecer las fisuras, porque al estar precomprimido, hasta que esa tracción a la que se lo somete logre formar fisura, pasa más tiempo y bueno, se empezó a utilizar estas estructuras de hormigón pretensado. ¿Qué pasa? La telecomunicación empieza a necesitar lugares muy altos y que estén cerca de ciudades para colocar antenas. O sea, hoy en día las antenas, todo esto se hace en base a satélites, pero en esta época no, y lo que se necesitaban eran edificios altos. Entonces, empieza una época que es más o menos en el año
en la década del 70, esto es del año 75, en estas torres que se los llaman pirulines, empiezan a aparecer en todo el mundo. Esta es una torre que está en Canadá y tiene, fíjense, 553 metros. ¿Cuál es el problema de tener una torre tan alta y tan esbelta? Justamente las acciones del viento, ¿sí? Acciones horizontales debidas al viento. Y bueno, fueron realmente hitos en lo que sería el diseño de estructuras de hormigón. Otros diseños que aparecen en la historia del hormigón, bueno, este diseño de la ópera de Sydney en Australia, conocido casi por todos, ¿sí? ¿Quién no ha visto una foto de esta? Donde aparecen estas cúpulas que dieron bastante trabajo para poder llegar a la realización de las mismas. Esto es en el año 57. Acá, ¿qué pasa? Realmente, fíjense, hacía más o menos 50 años que se tenía la teoría del cálculo del hormigón, pero acá en este año todavía las herramientas de cálculo no eran tan avanzadas como ahora, que ahora con una máquina, con una computadora, hay software, hay un montón de cosas. Esto ha adelantado un montón en este último tiempo. Estas estructuras se calculaban a mano. Entonces, estos ingenieros ingleses que trabajaron en ella tuvieron muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo para lograr realizar esto, y realmente quien solucionó el tema de esta cubierta fue el arquitecto, que era un arquitecto danés joven de 30 años, recién recibido, ganó el premio, porque esto fue por concurso. Es re linda esta historia. Si quieren, búsquenla. Y lo triste es que este hombre después fue su única obra. Pero bueno, fíjense qué obra, ¿no? Después, bueno, si hoy vamos a empezar a hablar de obras de hormigón y de grandes obras, hay muchísimas obras, pero otra que también fue como muy conocida es estas torres Petronas que están en Malasia, y el arquitecto que las diseña es César Pelli. Es una estructura que tiene, fíjense, casi 500 metros de altura, y el arquitecto es un arquitecto que, bueno, ahora es fallecido, pero era un arquitecto que había nacido en Tucumán, si bien, y había estudiado, o sea, de formación argentino, pero el desarrollo profesional lo había hecho en Estados Unidos. Obras importantes, y hay muchísimas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aparecen, por ejemplo, este señor es un ingeniero italiano, Pierluigi Nervi, que tienen mucho conocimiento de lo que son los materiales, ¿sí? La materialidad y también las tensiones, el trabajo estructural, ¿sí? Conocen tanto el material como el trabajo estructural, y logran este tipo de estructura. Esto es un hangar, esto es un gimnasio. Si ustedes quieren, vean la obra de Pierluigi Nervi, que les va a gustar. Este es un ingeniero alemán, Leonhard, que hoy les hablé de bibliografía de él. Bueno, este hombre se dedicó mucho en su estudio a puentes, y también, bueno, era la época que se construían estas torres para telecomunicaciones. Él trabajó en todo, pero bueno, se lo conoce más que nada por este tipo de obras. Y también entre estos nombres, entre estas personas, me gustaría nombrar a un ingeniero, arquitecto español, Calatrava, que es un ingeniero que
tiene muchísima obra, si quieren búsquenlo y van a ver, y también de España otro ingeniero, Eduardo Torroja, que también han hecho muchísimo por lo que es el hormigón. Y bueno, después siempre empiezan a aparecer estructuras que son necesarias y son retos para lo que sería el hombre, y aparecen estas estructuras que son las plataformas offshore, que se las utiliza para sacar petróleo de la plataforma submarina, y uno las ve así, pero estas estructuras están fundadas por pilas de hormigón. Estas pilas de hormigón son realmente edificios, capaz que tienen 70, 100 metros de altura, y cómo llegan hasta esta parte del mar donde tienen que estar, donde están ubicadas. Bueno, esto se lo hace en un lugar y van por flotación. Entonces, estas pilas son pilas huecas y bueno, con todo lo que eso conlleva, y se trabaja con hormigones, fíjense, de altas calidades, 100 megapascales. Bueno, todo esto y muchísimo más se podría decir de los hitos de la historia del hormigón con el hombre. Acá yo les dejo una dirección que está muy buena, que es un video de YouTube de megaconstrucciones y habla de construcciones en Dubái. Si quieren, los invito a que las miren, que están muy buenos. ¿Quieren decir algo hasta acá? ¿Tienen algún comentario por hacer? ¿Han visto alguna vez? ¿Han buscado así en internet? Yo sé que ustedes por ahí tienen así como curiosidad y bueno, ¿han visto programas de este tipo, que digo yo, videos sobre cómo realizar estas estructuras, cómo se realizan y eso? Profe, yo una vez vi una malla que hay puesta abajo del mar, creo que, no sé si es por la parte de Venecia o algo así, que era para tratar de como amortizar las corrientes que hacían que se inunde. Era increíble. Sí, vos sabés que yo he escuchado algo, pero no he visto, pero sí, sé que se está trabajando en eso. Estaría bueno, me gustaría saber. Sí, voy a buscar. Y después Y otra cosa que me llamó ayer la atención, que vi viniendo de viaje, una casa que tenía de techo, tipo, como si yo le digo una M, ¿me explico? ¿Una L? O sea, una M. Sí. Y era todo también de material el techo. Algo que vos decís, no lo había visto. Para ahí es porque es un lugar de la costa y quieren hacerlo medianamente así como llamativo. No sé la verdad por qué era así. Pero era como una casa que el techo iba desde el piso, subía, hacía tipo una M y volvía al piso. Algo rarísimo, nunca lo había visto. Y era todo material, como si yo le digo, sí. Material. Sí, algo muy raro. Claro, utilizando el hormigón no solo como un fin estructural, sino también estético. Claro, y además como pared y como techo. Tal cual, sí. Sí, no. Y un poco, ¿vieron cuando hablamos de las habilidades, de las ventajas del hormigón? Claro, con hormigón uno puede hacer cualquier forma, cualquier cosa. Sí, increíble. Y sí, y usando los materiales, esta gente, o sea, esas obras que vimos recién, que son después de posguerra, año 1950 en Europa, esas obras son obras monumentales, son realmente, son increíbles y bueno, están hechas de hormigón. Hay un ingeniero también mexicano, Candela, yo les digo los nombres para que después ustedes googleen y se van a quedar maravillados. La obra de Candela es
es brutal, brutal lo que conseguía este hombre. Hay obras muy, muy buenas hechas en hormigón. Bueno, seguimos un poquito más. A ver, sí. Y ahora vamos a empezar un poco a ver el tema de los reglamentos. Así terminamos con esto nuestra clase de hoy. Los reglamentos en la Argentina. ¿Cuáles? Brevemente les voy a contar su historia, que es una historia un poco triste, y vamos a empezar y vamos a ver cómo estamos hoy. Los reglamentos, ¿cuándo empiezan a aparecer? Empieza a aparecer con un código de edificación en la ciudad de Buenos Aires en el año, como dice acá, 1930. Esto era un código de edificación y quedó ahí. ¿Qué pasa? En el año 64 aparece lo que se llama Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, el PRAE. Esto, como lo dice el título, fue un proyecto y nunca se llegó a utilizar en la construcción. Pero fíjense ustedes algo curioso. Por ejemplo, a los ingenieros que estaban estudiando en esa época, se los preparaba con este reglamento. O sea, ellos utilizaban este reglamento. Tal es así que yo he trabajado con ingenieros que estudiaban por este reglamento, ¿sí? Nunca llegó a usarse, quedó en proyecto. En el año 1979 se crea el CIRSOC, ¿sí? Que nosotros siempre decimos CIRSOC y después ni sabemos lo que es. Y fíjense, me gusta leerlo alguna vez, es Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. Eso es el CIRSOC. De seguridad, fíjense, investigaciones, Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de la Seguridad. Bien. Entonces, se crea el CIRSOC y en el año 82 sale lo que se llama el CIRSOC 201. Este CIRSOC 201 sale el tomo 1 y el tomo 2. El tomo 1 era toda la parte más bien de lo que tenía que ver con materiales y el tomo 2 era la parte que más bien tenía que ver con cálculo de estructuras. Entonces, por ejemplo, toda la gente de materiales usaba mucho el tomo 1 y nosotros en estructuras usábamos bastante el tomo 2. ¿Cuándo se empieza a hacer de aplicación obligatoria? En el año 84. Y este CIRSOC no fue hecho por nosotros como si fue hecho el PRAE. El PRAE era un instrumento argentino realizado por nosotros. El CIRSOC era realizado por nosotros, pero basado en una normativa alemana que en esta parte de la historia los alemanes siempre tuvieron una escuela de hormigón muy fuerte, como en Sudamérica los brasileros. Siempre fueron muy fuertes en lo que es estructuras de hormigón. Entonces, nosotros copiamos o adaptamos, ayornamos una normativa alemana que se llamaba DIN 1045. Eso era el CIRSOC del año 82. Bien, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires saca un CIRSOC que se lo llama 201M municipal y el CIRSOC tiene aplicación solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para las obras nacionales se utilizaba el CIRSOC 201 del año que se pone en vigencia en el año 84. Ahora bien, en el año 98, ¿sí? El INTI CIRSOC, que ya a esta altura se juntaron, CIRSOC se junta con el INTI, se empiezan a ver
que es necesario actualizar estos reglamentos. Y para actualizar estos reglamentos hay dos corrientes. Una que sería la corriente europea con los eurocódigos y otra que serían la corriente de Estados Unidos. Bueno, acá para nosotros el mundo está en la parte de América y Europa. No vemos que también hay normativas que se utilizan en Oriente. O sea, hay normativas chinas que nosotros no la estamos teniendo en cuenta y tampoco se tuvieron en cuenta en este momento, ¿sí? Nuestro mundo se centra en estas dos partes, en los eurocódigos y en las normas de Estados Unidos. Entonces, había que decidir qué norma, cómo íbamos a ayornar nuestra norma, porque entre estas normas hay discrepancias. Entonces, mirábamos un poco y el panorama nuestro era el siguiente. Por ejemplo, en la parte metálica, hasta ese año, fíjense, estaba casi toda América que tenía base en la normativa norteamericana, Europa base en los eurocódigos y nosotros base en la normativa alemana que ya en Alemania no se usaba. Después, con respecto a las estructuras de hormigón, fíjense, bastante similar. Casi toda América se basaba en la normativa americana, salvo Brasil, que se basaba en una norma europea, ¿sí?, que ya no se utilizaba en Europa. Europa usaba los eurocódigos y nosotros usábamos una norma alemana que ya no se usaba ni en la misma Alemania. Entonces, ¿qué pasa? El reglamento argentino de estructuras metálicas se orienta hacia la línea americana. Entonces, bueno, el reglamento de estructuras de hormigón también tiene que alinearse con el metálico para que no haya discrepancia entre reglamentos de una misma nación. Entonces, el CIRSOC 201 nuevo se va a basar en la norma americana que es el ASI 318. Y en esta normativa, ¿qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta que se trabaja con estados límites últimos, lo que se conoce el método de LRFD, factores de diseño para la carga y que se aplican a la carga y a la resistencia. Entonces, apoyados en esto, ¿sí?, se adopta el código, la normativa americana y queda casi todo el continente americano con base de esta normativa. Bueno, queda Brasil, que todavía no se ha ayornado, pero seguramente se va a ayornar a esta normativa, y los europeos que tienen sus eurocódigos y estos eurocódigos se basan en la escuela alemana. ¿Sí? Ellos fueron los que más hicieron para realizar estos eurocódigos. Entonces, aparece en el año 2005 lo que se conoce como CIRSOC 201, Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón. Aparece el reglamento y aparece sus comentarios, reglamento y comentarios. Entonces, tenemos una generación de reglamentos que, si bien se llaman iguales a los anteriores, o sea, preservan los números, tienen tienen otra base, ¿no? Y es así como aparece
el CIRSOC 201, que es un reglamento que vamos a utilizar mucho, el CIRSOC 101, que es el que tiene en cuenta las cargas permanentes y las sobrecargas para el diseño de edificios. Aparece el CIRSOC 102, que es el CIRSOC de viento. Aparece el CIRSOC 103, que es el reglamento que tiene en cuenta las acciones sísmicas, y aparece el reglamento CIRSOC 301, que es el reglamento que tiene en cuenta las estructuras del acero, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya han trabajado. Y una cosa importante es, ¿qué es lo que tiene el reglamento y cuál es el sentido del reglamento? Entonces, está bueno leer esto. Miren, los reglamentos de seguridad estructural establecen el grado de seguridad que la sociedad acepta y exige para sus realizaciones. O sea, este reglamento es algo que tiene una cierta seguridad, o sea, cuando uno toma en cuenta este reglamento para realizar sus edificaciones, sus construcciones, acepta que esas construcciones van a tener una determinada seguridad. Cuanto más seguras sean las construcciones, es posiblemente más caras sean. Entonces, la sociedad está aceptando pagar el precio de esa seguridad. Entonces, el reglamento lo que hace es establecer requisitos mínimos que deben cumplirse, y también en estos reglamentos, en el 201, hay un tema muy importante que, si bien antes se tenía en cuenta, pero no se tomaba como tal, es el requisito de realizar el diseño por durabilidad. Esto nosotros lo vamos a ver en el correr de la materia, pero es muy importante no solo la resistencia de la estructura, sino también la durabilidad. Y ahora les quiero comentar, este PowerPoint ustedes lo tienen para descargar en la plataforma, y les quiero comentar que acá les dejo una dirección donde ustedes se pueden descargar, obviamente en forma gratuita, una serie de libros. Si ustedes quieren descargarse todo, obviamente lo pueden hacer, pero por ejemplo, este es un buen libro para descargarse, que es el CIRSOC 201, donde aparece ejemplos de aplicación y está bueno para descargarse. Después aparece el CIRSOC 101, que es el de viento, que es el de cargas, y cargas permanentes y sobrecarga, el 201, el 102, aparece el 103, no sé por qué, si no estaría apareciendo o no sé, no les anoté el 104, el 201, pero de todos modos el 201 lo tienen ahí en la plataforma. Y no, acá está. También lo pueden descargar por acá, al 201. Y aparece esto, que es una planilla de cálculo, que si se la descargan, está bueno y las podemos utilizar en la materia. Descárguensela, así la vamos usando en la práctica. Bueno, y voy a volver un poquito para atrás. Bien, entonces, este va a ser el reglamento que nosotros vamos a utilizar, y lo que es importante es ver dónde tiene vigencia este reglamento. Y bueno, este reglamento, acá esto que dice alcance sería vigencia. Esto que está escrito acá aparece en el primer capítulo del reglamento,
Y fíjense que es un reglamento nacional de seguridad que establece requisitos mínimos para el diseño y construcción de estructuras de hormigón sin armar, armado y pretensado, las que deben ser capaces de resistir las acciones previstas durante los periodos de construcción. O sea, no solo hay que diseñar para la vida útil, sino que hay que tener en cuenta que durante la construcción la estructura va a estar sometida a acciones, también para la vida de servicio, y si uno se adecúa a este reglamento, esas estructuras van a ofrecer una seguridad adecuada durante la vida útil, que ese es otro detalle a tener en cuenta, la vida útil de las estructuras. Las estructuras no son eternas, las estructuras tienen una vida útil y, de acuerdo a este reglamento, la vida útil de las estructuras son de 50 años. Si queremos realizar estructuras de mayor prolongación en el tiempo, tenemos que tomar recaudos especiales. Este reglamento, fíjense, se puede aplicar en estructuras de edificios destinadas a viviendas, cocheras, locales públicos, depósitos e industrias. No es aplicable a todas las estructuras, es aplicable a estas estructuras, ¿sí? Después, el hormigón tampoco es aplicable a todos los hormigones, es aplicable a hormigones que se encuentren en este peso. No es aplicable a hormigones livianos ni tampoco a hormigones pesados. Después, en el caso particular de estructuras de hormigón prefabricado, este reglamento se aplicará en todo lo que no se oponga a las especificaciones particulares tenidas en cuenta en los reglamentos de ese tipo de elaboración. ¿Qué pasa? Acá les quiero hacer un comentario. La normativa en que se basa este CIRSOC es una norma que está muy compartimentada, Entonces, nosotros hemos copiado o hemos ayornado, hemos adaptado, mejor dicho, el ASI 318, pero ese ASI 318 tiene vigencia solo en estas condiciones. Entonces, para todo el resto de las estructuras de hormigón que salen de ellas, hay en la norma americana reglamentos especiales que las tienen en cuenta. Y en el caso nuestro, todavía esos reglamentos no están escritos, se están escribiendo, o sea, se va avanzando. Por ejemplo, si ustedes ven acá, no sirve esta norma para el diseño de puentes y sin embargo actualmente salió el CIRSOC de puentes. O sea, nosotros nos vamos ayornando, pero esto es de a poco porque es un cambio que se ha producido no hace mucho tiempo. Después, este reglamento, fíjense, no se puede aplicar para hormigones livianos, pesados o para hormigones refractarios. No se puede aplicar en estructuras que en condiciones normales de servicio se encuentren sometidas a mayores temperaturas que 70 grados centígrados, que en condiciones normales, o sea, bueno, un incendio es un accidente, una carga accidental, y sirve para eso, pero en condiciones normales estas estructuras no están sometidas a más de 70 grados. Tampoco sirve para estructuras mixtas donde el hormigón y el acero funcionen en una estructura o el hormigón y otro material. Acá no hormigón armado y acero, ¿se dan cuenta? No, el hormigón armado está bien, sirve para eso. Y para estructuras que se deberán aplicar las reglamentaciones
Claro, bueno, y hay estructuras, a estas estructuras directamente se tienen que aplicar las reglamentaciones específicas para ellas, pero que en la actualidad, al día de hoy, estas reglamentaciones no están, y ustedes me preguntarán, ¿y si tenemos que hacer un diseño de esto con estos materiales o en estas condiciones, en qué nos basaríamos? Bueno, yo hoy en día me basaría en una normativa americana directamente. Bueno, y ahora les voy a contar un poco cómo surge el CIRSOC 201 nuestro. El CIRSOC 201 nuestro comienza a hablarse, a proyectarse en el año 98. Entonces, en ese año se toma la decisión de tener como base a el ASI 318 de ese momento, que estaba vigente en el año 98. Pero el ASI sufre muchas modificaciones, continuamente se lo está modificando, pero en sí no, las modificaciones estas no son de fondo, se va ayornando, va cambiando pequeñas cosas y sale una modificación. Entonces, del año 98 al 2005, que sale nuestro reglamento, aparece modificaciones del 99, del 2002 y del 2005. Todas estas modificaciones son tenidas en cuenta en nuestro reglamento. Entonces, hasta la modificación del 2005 del ASI 318 está tenida en cuenta en nuestro reglamento. Pero este reglamento, CIRSOC, no entra en vigencia ni bien se hace. Entra en el año 2005, pero recién entra en vigencia en el año 2013. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 2005 al 2013 aparecen dos modificaciones, del 2008 y el 2011. Estas modificaciones no están tenidas en cuenta en nuestro reglamento. Pasa el tiempo y en la actualidad, año 2021, hay otras modificaciones que se produjeron en el año 2014, 2019 y obviamente tampoco están tenidas en cuenta en nuestro reglamento. ¿Qué creo yo que va a pasar? Bueno, cuando pasen los años se tendrán en cuenta todas las modificaciones que se han ido haciendo y se va a revisar nuestro reglamento y va a salir una actualización de nuestro reglamento actual. Este reglamento está muy bueno en el sentido de que siempre en el inicio de los capítulos aparece la nomenclatura, ¿sí?, de lo que se utilice dentro del capítulo con la definición y las unidades. Esto sirve muchísimo para interpretar el reglamento. Es algo que nos ayuda un montón. Y las unidades con que trabaja, con las que se trabaja en este reglamento son las unidades de SIMELA, que es Sistema Métrico Legal Argentino. Después, a medida que vayamos viendo, a ver si tengo, les voy a mostrar una parte del reglamento para que vean esto que les digo que está muy bueno a la hora de tener en cuenta la lectura, ¿ven? O sea, aparece, bueno, el reglamento se divide en partes. Esta es la parte 2, que habla de las especificaciones de los materiales, y ven, por ejemplo, dice la simbología A-C, es la razón agua-cemento en masa. Es adimensional, por eso no tiene unidades, pero cuando se trata de la resistencia del hormigón, fíjense que aparece cómo se escribe, cómo está escrita y que la vamos a encontrar en megapascales, ¿sí? Bueno, y así con siempre, cuando empiezan los capítulos, aparecen las unidades. Después,
Algo para decir de este reglamento está dividido en partes. Entonces aparece la parte 1 que se trata de los requisitos generales, ¿sí? Donde aparece solo requisitos generales. Un poco lo que vimos hoy, el campo de validez de esta normativa, ¿sí? Normas, reglamentos y recomendaciones en qué aplicarla, la documentación técnica a la hora de hacer un proyecto, definiciones relativas al proyecto. Es un capítulo, es una parte que nosotros vamos a ver, hoy la vimos un poco, pero que no es algo que lo vamos a ver con frecuencia. Después hay una parte 2, que es una parte relativa a materiales y hormigones. Y dentro de la parte 2 hay un capítulo 2 donde habla de requisitos por durabilidad, requisitos por resistencia. Nosotros vamos a trabajar en este capítulo mucho en esto. Después la parte de los materiales la vamos a ver al principio, pero no mucho. Después la parte 3 de los requisitos constructivos, esta parte casi no la vamos a ver. El capítulo 5, hormigón fresco, las propiedades, la dosificación. Esto por ahí es lo que más usaron ustedes en materiales, acá no tanto. Sistemas de encofrado. Y acá viene capítulo 7, detalles de armado. Este capítulo sí lo vamos a ver. Capítulo 8 también, diseño y análisis, esto también. Y luego requisitos de resistencia y comportamiento en servicio, otro capítulo que vamos a ver mucho, cargas axiales y flexión, corte y torsión, longitud y anclaje, empalme de armadura, esto es muy importante. Después vamos a ver la parte 5, donde es una parte que se trata de sistemas o elementos estructurales. Esto lo vamos a ver más en hormigón 2. Luego la parte 6, esta no la vamos a ver, consideraciones especiales, que es evaluar resistencia en estructuras existentes o especificaciones del diseño sismo resistente. Nosotros acá habla en parte del diseño sismo resistente, pero nosotros todo lo que sea sismo lo vamos a ver con el otro reglamento, con el CIRSOC 103. Una parte de hormigón estructural simple, esto no vamos a ver. Y después hay una parte de apéndice. ¿Qué son los apéndices? En el CIRSOC en el ASI aparecen apéndices que es cuando empiezan los temas y estos apéndices después pasan a formar parte del cuerpo en otras ediciones del reglamento. Nosotros tenemos acá una parte de apéndice que por ahí miramos en hormigón 2 un modelo, una forma de modelar estructuras que se trata de este modelo de las bielas y los tirantes que está en el apéndice 1. Y lo demás no lo vamos a ver. Bueno, y esto sería todo por el momento. Entonces, mañana, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí está. Mañana vamos a empezar a ver el tema de las acciones y después el viernes van a tener la práctica de la resolución estructural, que sería el primer práctico de repaso. Nosotros en esta materia vamos a empezar con prácticos de repaso y el primer práctico de esta materia es un práctico para realizar diseños de flexión, que sería el primer práctico o práctico 3, pero antes tenemos 2 prácticos de repaso. Bueno, entonces, por hoy vamos a terminar. Escríbanme los chicos que no están matriculados, así tienen acceso a la plataforma, yo los voy a matricular y nos vemos mañana en el horario de la tarde. Hasta mañana.
Perfecto, Claudia, muchas gracias. Nos vemos mañana. No sé, Chao. no sé si se quedaron con alguna duda, si quieren decir algo. No, por mi parte, sin duda, quedó todo muy claro. Sí, esto es una parte, o sea, si ustedes tienen interés, vieron lo que está bueno es, en base por ahí al PowerPoint, ir mirando, si ustedes quieren ver obras de hormigón, yo también les puedo, después les voy a ir armando páginas que yo suelo ver para ver un poco por dónde va la estructuración y eso, está bueno mirar obras de hormigón. Y hay páginas para eso, pero básicamente si ustedes quieren entrar a buscar más o menos los nombres que hemos visto, van a encontrar muy buenas obras y parte interesantes o comentarios que le pueden aportar, pero más que nada a lo que sería su formación cultural. Lo que sí, entren en la página del INTI y descárguense esos reglamentos y también el programita ese. ¿Sí? Bueno, entonces por hoy los dejo y los veo mañana. Hasta mañana, chicos. Adiós. Hasta mañana. Dale, los buscamos. Nos vemos mañana, Claudia. Hasta mañana. mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.